Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 209. El tema de hoy, tu llamado es irrevocable. Sí, Señor. Cuando el Señor nos llama es de una vez y para siempre. No creamos que el llamado es por un tiempo o que se va a acabar por situaciones o circunstancias. No. El llamado es irrevocable. Si el Señor te ha llamado, entiende que no puedes esconderte de Él. Bueno, estamos en este espacio de luz que ilumina mi camino, comprometidos con las disciplinas espirituales, ejercitándonos para la eternidad. Este mes de julio estamos trabajando lo que es la santidad y la piedad. Y qué bueno que cada día podamos ejercitarnos en cada una de las disciplinas espirituales para que crezcamos en el Espíritu, para poder vivir una vida conforme al Espíritu Santo. Bueno, vamos entonces a entrar en materia en este tema de tu llamado es irrevocable. Dice así: mi padre, como muchos judíos, nunca vivió en Israel. El pueblo judío estaba esparcido por todo el mundo. En 1947 se estableció el Estado de Israel y hoy en día alrededor de 7,5 millones de personas viven en Israel, de los cuales aproximadamente 6 millones son judíos. Hay muchos otros judíos todavía hoy dispersos alrededor del mundo. Me gusta la forma en que Eugene Peterson traduce el pasaje del Nuevo Testamento, pero hoy usando el término conocedores para el pueblo judío y extranjeros para el pueblo no judío. A lo largo de los años, muchas personas judías se han hecho cristianas. En realidad, todos los primeros cristianos eran judíos, conocedores. Pero ahora la inmensa mayoría de los cristianos son extranjeros, o sea, no judíos. ¿Qué de la palabra el futuro a los conocedores? ¿Qué le depara el futuro a los conocedores, o sea, a los judíos? La clave de la comprensión que Pablo tenía del asunto está en Romanos 11:29, donde dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Como vemos en los pasajes de hoy, este es un tema que recorre toda la Biblia. Vamos a Salmos capítulo 89, desde el verso 19 al verso 29. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Salmos 89, del 19 al 29 dice así: hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. Dijiste, he levantado a un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo, con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán. Y con mi autoridad crecerá el poder. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos, y él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Amén. Bueno, vamos entonces a ver el primer punto que dice: el pacto de Dios con su pueblo durará para siempre. Estamos hablando del llamado irrevocable del Señor. Y vamos a ver lo que es el pacto. Vemos en el pacto con David que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Dios llamó al mejor hombre de su pueblo, le dio regalos, le brindó su ayuda, lo ungió. Le prometió que su amor estaría con él y que él mantendría ese amor para siempre. En los versículos 28 al 29 dice: mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre mientras el cielo exista. Esta promesa fue dada originalmente a David y repetida muchas veces. Luego en el libro de Isaías, aquello que se le prometió a David fue prometido a Israel, donde el Señor dijo en Isaías 55:3: haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David.
Pablo demuestra claramente que todo esto se ha cumplido en Jesús. Él escribe: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Eso lo vemos en Hechos 13, del 32 al 33. A continuación, Pablo cita Isaías 55 cuando dice: yo te daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Aquí vemos que se recuerda el pacto de Dios. Dios promete que mantendrá su amor por ti para siempre y que por medio de Jesús heredarás todas las bendiciones prometidas a David. Eres amado, eres ungido. Dios te dará fuerza y tu llamado es irrevocable. Eso debemos tenerlo siempre en cuenta, porque a veces pensamos que vamos a hacer o a cumplir el llamado de Dios, a responder al llamado de Dios por un tiempo nada más y que ya puedo decir no, renuncio y me voy a quedar quieto, pero realmente el llamado que el Señor nos ha hecho es irrevocable. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su fiel amor. Cierre sus ojos, entremos un momento al gimnasio espiritual, ejercitémonos en esta disciplina poderosa de la oración. Amado Señor, yo quiero darte gracias por tu fiel amor. Hoy clamo a ti. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, la roca de mi salvación. Tú eres mi refugio, Señor. En ti he confiado. Gracias por renovar esos pactos maravillosos. Gracias por renovar ese pacto, Señor, en mí. Ese pacto que has hecho con tu pueblo. Ahora me llamaste a ser tu pueblo, a ser tu hija. Y te doy gracias por renovar ese pacto, porque no me haces un llamado a ser tu hija por un tiempo, sino para siempre, Señor. Y te doy muchas gracias. Ayúdame, Señor, a estar a la altura de ese llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito ahora a que abra su Biblia en Romanos 11. Vamos a leer desde el verso 11 al verso 32. Y seguimos leyendo en Nueva Traducción Viviente, Romanos 11:11. Dice así: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado a que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Tan importante, más bien, así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo.
Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. La misericordia de Dios es para todo. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todo. Amén. En este segundo punto vamos a estudiar estos versículos de Romanos con este título: las promesas de Dios a Israel prevalecerán. ¿Sí? Como el llamado es irrevocable, ese llamado tiene promesas y eso es lo que va a prevalecer. Como veíamos ayer en Romanos 11, Pablo responde a la pregunta: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. En las palabras de la traducción bíblica, el mensaje dice así: los dones de Dios y el llamado de Dios están bajo garantía total, nunca cancelados, nunca rescindidos. Sin embargo, Pablo aún tiene que lidiar con la aparente realidad de que la mayoría no ha aceptado a Jesús. Habla de aquellos que tropezaron y se han endurecido. Ahora son como ramas de olivo que han sido desgajadas. ¿Cómo puede encajar esto en las promesas inquebrantables que Dios ha hecho a los judíos? Primero, este endurecimiento fue solo parcial. Siempre ha habido un remanente, un resto elegido por la gracia. En segundo lugar, el endurecimiento fue fructífero, ya que trajo las riquezas de los gentiles, como lo indica el mensaje. Cuando salieron, dejaron la puerta abierta y los extranjeros entraron. Y en tercer lugar, el endurecimiento fue temporal. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Esta dureza de parte de los conocedores, o sea, de los judíos, del pueblo de Israel, es algo temporal. Ahora bien, si su salida ha provocado esta llegada mundial de extranjeros, o sea, no judíos, al reino de Dios, imaginen el efecto de su regreso. ¿Qué regreso a casa? El Señor hará algo glorioso porque las promesas para su pueblo Israel son irrevocables. Este último punto es particularmente importante para Pablo, quien se preocupa apasionadamente por su gente. Con entusiasmo anticipa la plena inclusión del pueblo de Israel. Continúa diciendo que todo Israel será salvo. Aquí no nos dice si esto sucede, sino cuando esto suceda. Utiliza un olivo como una imagen de la nación judía. Cristo vino y la nación lo rechazó. El árbol fue cortado, pero quedaron las raíces que el jardinero injertó en los gentiles. Llegará el tiempo en que las ramas judías serán injertadas de vuelta. Entonces todo el árbol estará completo. Los gentiles crecen fuera del muñón, no apoyan la raíz, o sea, los judíos, pero la raíz los sostiene. Hay 3 etapas sucesivas en el cumplimiento del plan divino de salvación. Vamos a verlas. En primer lugar, la incredulidad de la mayor parte de Israel. Algunas de las ramas han sido desgajadas. En segundo lugar, la inclusión de muchos extranjeros, o sea, de los no judíos, a través de la fe en Jesús. O sea, todos nosotros. Dice: tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado. Y en tercero, la salvación de todo Israel. Pero, ¿qué significa todo Israel será salvo? Algunos han argumentado que significa que Israel todavía puede ser salvo aparte de Cristo. Sin embargo, esta posición no es plausible. Pablo ha sostenido a lo largo de la epístola que Jesús es el camino de la salvación.
Otros han argumentado que significa que toda la nación de Israel, incluyendo cada miembro, pondría su fe en Jesús. Sin embargo, todo Israel es una expresión recurrente en el Antiguo Testamento y en la literatura judía, la cual no necesariamente significa que todos los judíos sin excepción alguna, sino que Israel como un todo. Así como vemos en el ejemplo de 1 de Samuel 7:5, 1 de Reyes 12:1, Daniel 9:11. Esto también encaja con el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos. Pablo está considerando el trato de Dios con la nación como un todo, así su plena restauración. Debe entenderse en el mismo sentido que la plena restauración para los gentiles. La conversión a gran escala del mundo gentil tiene que seguir a la conversión a gran escala de Israel. Pablo concluye, de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Vemos que aunque seamos desobedientes, el Señor sigue teniendo misericordia. Qué bueno que aprovechemos esa misericordia y que no se nos acabe el tiempo, porque sabemos que esa misericordia está mientras tengamos vida en esta tierra. Porque es aquí donde el Señor, donde tomamos la decisión por el Señor y vamos a obtener la vida eterna. Vamos a darle gracias al Señor, porque los dones y el llamado son irrevocables, pero también las promesas. Amado Señor, yo quiero darte gracias. Gracias por ese llamamiento irrevocable. Gracias por los dones que has entregado para cumplimiento de ese llamamiento. Y también gracias por tus promesas, porque tú eres un Dios de pactos. Eres un Dios que cumple tus promesas, que no revocas esas promesas. Ruego, Señor, para que pronto veamos que no solo una conversión a gran escala del mundo gentil, sino también una conversión a gran escala del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel pueda conocer que Jesucristo es el Salvador de sus vidas, que solo en Él hay salvación, Señor, y que se pueda cumplir tu pacto y tus promesas para con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en primer libro de Crónicas, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el capítulo 5, versículo 26. Ubíquese allí en primero de Crónicas 4, verso 9. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Súa, fue el padre de Mejir, y Mejir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Berrafa, Paseá y Teína. Teína fue el padre de Irnaás. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Cenas fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Atad y Meonotai. Meonotai fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, el fundador del Valle de los Artesanos, así llamado porque eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefón, fueron Irú, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Senad. Los hijos de Jealelel fueron Sif, Sifa, Tirías y Azarreel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Meret, Efer y Jalón. Una de las esposas de Meret fue madre de Miriam, Samai e Isba, el padre de Estemoa. Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jered, el padre de Gedor, Heber, el padre de Soco, y Jecutiel, el padre de Sanoa. Meret también se casó con Bitia, una hija de Faraón, quien le dio 2 hijos. La esposa de Odías era hermana de Naham. Uno de sus hijos fue el padre de Keila y el Garmita, y otro fue el padre de Estemoa, el Maacateo. Los hijos de Simón fueron Amón, Rina, Benanán y Tilón. Los descendientes de Isi fueron Soged y Ben-Soged. Descendientes de Sela, hijo de Judá. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron el padre de Leca, Laada, el padre de Maresa. Las familias de los trabajadores de lino en Bet Asbea.
Joacim, los hombres de Coseba, y Joás, y Saraf, quienes gobernaron Moab, y Jasubi, Jalem. Todos estos nombres provienen de registros antiguos. Eran los alfareros que vivieron en Netaim y Gedera y trabajaron para el rey. Descendientes de Simeón. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Jarib, Zoar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salum, Mibsam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Jamuel, Zacur y Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familias numerosas, de modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Vivieron en Beerseba, Molada, Azar Sual, Bila, Esem, Tolat, Betuel, Orma, Siclac, Bet Marcabot, Azar, Susim, Bet Birai y Saharaim. Estas ciudades tuvieron bajo su control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etán, Aín, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades, y las aldeas vecinas hasta llegar a Baalat. Este era el territorio que les correspondía y estos nombres aparecen en los registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaban Mesobac, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioneai, Jacoba, Jesoaya, Asaías, Abdiel, Jesimiel, Benaía y Sisa, hijos de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los nombres de algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón. Sus familias crecieron en número y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de postura para sus rebaños. Allí encontraron buenos pastizales y la tierra era espaciosa, tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Cam antes vivían en esa región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, estos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo las casas de los descendientes de Cam y de los meunitas. Hoy en día no queda ni un rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían allí y se apoderaron de la tierra porque querían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de estos invasores de la tribu de Simeón fueron al monte de Seir, dirigidos por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven allí desde entonces. Primero de Crónicas, capítulo 5. Descendientes de Rubén. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos de hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón. Aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación, los derechos de hijo mayor le pertenecieron a José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaía, Reaía, Baal y Beera. Beera fue el líder de los rubenitas cuando fueron llevados cautivos por el rey Tiglat-Pileser en Asiria. Los parientes de Beera aparecen en los registros genealógicos por sus clanes: Jehiel, que era el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asaz, hijo de Semá, hijo de Joel. Los rubenitas vivían en la zona que se extiende de Aoer y Nebo y Baal Meón. Dado que tenían tantos animales en la tierra de Galaad, se extendieron al oriente hacia los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas derrotaron a los agarenos en la batalla. Después se trasladaron a los asentamientos agarenos a lo largo del borde oriental de Galaad. Descendientes de Gad. A lo largo de los rubenitas, al lado de los rubenitas en la tierra de Basán, vivían los descendientes de Gad hasta Salca al oriente. Joel fue el líder de la tierra de Basán y Safán eran segundo en autoridad, seguido por Jaanai y Safat. Sus parientes, los jefes de otros 7 clanes, fueron Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Todos ellos fueron los descendientes de Abiai, hijo de Uri, hijo de Joroa, hijo de Galaad. Hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jaado, hijo de Buz. Ai, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue el jefe de sus clanes. Los gaditas vivieron en la tierra de Galaad, en Basán y sus aldeas por todos los pastizales de Sarón. Todos estos aparecen en los registros genealógicos durante los tiempos del rey Jotam de Judá y del rey Jeroboam de Israel.
las tribus al oriente del Jordán. Había 44.760 guerreros competentes en los ejércitos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los agarenos, los getureos, los nafiseos y los nodavitas. Clamaron a Dios durante la batalla y él contestó su oración porque confiaban en él. De modo que derrotaron a los agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los agarenos había 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 burros y 100.000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al desierto. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendió por la tierra desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglat-Pileser, invadiera la tierra y se llevara cautivos a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Alad, a Abor, a Ara y al río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy. Amén. Bueno, vamos a estudiar estos 2 capítulos de Crónicas con este tercer punto que se titula El carácter generoso de Dios y sus bendiciones son irrevocables. Wow, eso también. El carácter de Dios no cambia y sus bendiciones también son inmutables, no cambian. Dios tiene el control definitivo de la historia, su llamado y sus dones son irrevocables. En el Nuevo Testamento se cumplió aquello que comenzó en el Antiguo. El cronista traza la historia de Israel desde sus comienzos. Dios es soberano, la guerra es de Dios. ¿Significa esto que somos simples peones de un juego de ajedrez? ¿Somos simplemente piezas movidas alrededor del tablero de ajedrez de Dios sin ninguna opción o libre albedrío? De ningún modo. Dios te incluye en sus planes. Tus acciones marcan la diferencia, ya sea para bien o para mal. Aquí lo vemos. No es que Dios diga algo y así como Él lo dijo, se cumple, porque nosotros tenemos la libre decisión o libre albedrío y de nosotros depende que lo que Dios diga se cumpla o no para nuestro bien o para mal. Actos que deshonran. Nuestras acciones pueden hacer que perdamos la bendición de Dios. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Perdió una gran herencia porque no pudo controlar sus deseos por acostarse con una de las concubinas del papá. Joyce Meyer escribe acerca de estos versículos: pídele a Dios que te ayude a percibir lo que es verdaderamente valioso y a no permitir que la lujuria de la carne o tus emociones te hagan perder una bendición. ¿Qué lujuria o qué deseos de tu carne o qué emociones te están haciendo perder las bendiciones de Dios? Es tiempo de ponerle sentido a lo que hacemos y decimos. Lo otro es una persona de honor. Jabes, por otra parte, era un hombre honorable. La oración de Jabes marcó la diferencia. Oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Imagínate que Jabes significaba dolor. Ese era como el destino de él, el dolor. Pero él clamó a Dios, clamó por su bendición, pidió que lo librara de ese destino que estaba trazado para él a través de su nombre. ¿Y qué pasó? Dios le concedió lo que pidió, porque fue una persona de honor. Esta no es la oración más altruista de la Biblia, sin embargo Dios la respondió. Jesús nos enseñó a orar, entre otras cosas, para que nos diera hoy nuestro pan cotidiano, como lo dice Mateo 6:11. Nuestra primera preocupación debe ser la gloria de Dios, su reino y su voluntad. Pero no está mal también pedir la bendición, la presencia, la protección y la sanación de Dios para nuestras propias vidas. Lo vemos allí en el Padre Nuestro.
primero se le da gloria a Dios, primero debe ser poner su reino, establecer su reino, pero de ahí uno puede empezar a pedir las otras cosas que necesitamos. Del mismo modo, Dios le dio a su pueblo la victoria. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate y Dios los ayudó. La batalla era de Dios y Él tenía el control definitivo, pero sus oraciones marcaron la diferencia. Ellos oraron a Dios en medio del combate, en medio del conflicto, y Dios los ayudó. ¿Qué estás haciendo tú en medio de tu combate, de tu vida, de tus conflictos diarios? ¿A quién acudes? ¿Acudes a la palabra? ¿Acudes a la oración? ¿O te vas tras otros dioses buscando soluciones humanas? Necesitamos dejar todo en las manos de Dios para que Él nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor, yo quiero darte gracias porque mi llamado es irrevocable. Gracias porque la batalla es tuya. Gracias porque mis oraciones hacen y marcan la diferencia. Señor, te pido hoy por las batallas que voy a enfrentar. A diario te pido, Señor, que obres en tu gracia, en tu favor y en tu misericordia, teniendo misericordia de mí en medio de mis conflictos, Señor. Te pido que pelees mis batallas. Te ruego, Señor, te doy el control de mi vida. Dígale al Señor, hoy te pongo a ti en primer lugar, dándote la gloria a ti, para que tú, Señor, dirijas estas batallas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos al comentario de la pastora Pipa. Ella comenta sobre 1 de Crónicas 4, del 9 al 10, donde está la oración de Jabes. Ella dice, probablemente hago demasiadas oraciones por mi familia y por mí. La oración de Jabes también suena egocéntrica. Sin embargo, Dios parece haberla respondido. Bueno, le damos gracias a Dios por su palabra y entendemos hoy a través de la palabra, porque no es un asunto que esté inventado en algún otro lado, sino que es la palabra que es verdad, que el llamamiento que el Señor te hace es irrevocable, que no puedes huir de él, que Dios tiene un pacto para con su pueblo que durará para siempre, que las promesas de Dios que ha hecho siempre van a prevalecer y que el carácter generoso de Dios y sus bendiciones no cambian, son inmutables. Bueno, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.